Buenas noches a todos. Sí me escuchan, ¿verdad, profesor? Sí, 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 correcto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de Texo. Muchas gracias por conectarse a este Masterclass del Programa Integral de Análisis Químico de Minerales, donde vamos a tocar el tema de fundamentos de química analítica. Y esta noche tenemos como expositor al ingeniero Iván González. El ingeniero es ingeniero químico de la Universidad Nacional del Callao, con maestría en calidad y diplomado en sistema de gestión ISO 17025. También tiene experiencia en aseguramiento de calidad y seguridad en laboratorios de análisis. Antes de continuar, quería resaltar dos puntos importantes, los cuales son primero agradecerles a todos por su asistencia y segundo, que durante el desarrollo de este masterclass puedan realizar preguntas o dudas en el chat que tenemos aquí en Zoom o en el botón de preguntas y respuestas que se encuentran debajo de sus pantallas. De todas maneras, el profesor Iván dentro de la clase por ahí les va a pedir algunas respuestas y pueden irlas comentando en la cajita que está en el chat del Zoom. Gracias a todos por asistir. Ahora le doy pase al ingeniero Iván. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos en todo caso a esta sesión, ¿no? De un poco hablar acerca de la introducción, pues, ¿no? Respecto a la química analítica. Principalmente enfocado a lo que viene a ser curso integral de análisis de minerales, ¿no? Entonces, vamos un poquito a dar algunos aspectos generales, ¿no? Y qué es lo que sobre todo, ¿no? Va a tratar este curso, ¿no? Bastante interesante para la mayoría de ustedes, seguramente, ¿no? Que están pensando, ¿no? En los contenidos que están publicados en la página web, ¿no? De TechSoup. Y bueno, y también vamos a mostrarles, pues, ¿no? Un poco acerca de dónde se van a desarrollar, ¿no? Para los que conocen TechSoup y para los que no conocen, entonces vamos a mostrarles un poquito, ¿no? Aprovechando la virtualidad. Ok, bueno, en todo caso, vamos a proyectar. Ok, déjenme compartir mi pantalla. Ok, bueno. ¿Me confirma, Xiomara, si es que se está viendo correctamente? sí, Sí, profesor. profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos un poquito acostumbrados a la virtualidad, ¿no? Luego de una temporada bastante difícil, pues, ¿no? Que hemos vivido, ¿no? En nuestro país. Pero sin embargo, eso no ha impedido, ¿no? Seguir adelante con los cursos, al menos en TechSoup, ¿no? Hemos estado adelante con la virtualidad, con las herramientas en la que ya estábamos preparados nosotros mucho más antes, ¿no? Aprovechando muchas de las plataformas que hoy en día, pues, no, casi todo el mundo conoce. Entonces, y justamente el curso, pues, no, integral, tiene la modalidad semipresencial, ¿no? Es decir, los fundamentos, pues, no, que nosotros desarrollamos, que consideramos que son importantes, pues, ¿no? Para poder entender luego la parte práctica, la parte experimental, es decir, en pocas palabras, laboratorio, ¿no? Entonces, yo les digo colegas, ¿no? A todos los que están presentes aquí, porque estamos involucrados, ¿no? En un mismo rubro, ¿no? Y nos interesa el análisis químico, el trabajo en laboratorio, sobre todo. Me imagino que muchos tendrán diferente formación, ¿no? Ingenieros químicos, ingenieros metalurgistas, ¿no? Técnicos en diferentes procesos, ¿no? Y personas también, pues, ¿no? Que desean desarrollar y que están trabajando, ¿no? En estas áreas tan importantes como es, pues, laboratorio. Entonces, ¿por qué he querido dar un enfoque acerca de la introducción a la química analítica? Bueno, esto es más o menos algo fundamental que nos va a permitir entender el lenguaje, ¿no? Que utilizamos comúnmente en el quehacer diario en un laboratorio. Entonces, para eso, pues, ¿no? Vamos un poquito a mostrar algunos conceptos fundamentales de la química analítica, entendiendo justamente, pues, el concepto de que la química analítica
nos permite justamente, pues, ¿no?, identificar y cuantificar, ¿no?, ambas cosas. Entonces, el saber qué contiene, ¿no?, un determinado parte, ¿no?, una muestra, que es parte justamente, pues, ¿no?, de una población que yo deseo saber justamente, pues, ¿no?, cuáles son las características. Y para ello nosotros vamos a utilizar los principios, leyes y técnicas, ¿no? Algunas operaciones, por ejemplo, muy prácticas en laboratorio, como la filtración, ¿no? La precipitación, por ejemplo. Entonces, ya sea de muestras, pues, no, naturales, o también, pues, no, muestras artificiales. Hoy en día también se crean muestras sintéticas para poder justamente poner en práctica, pues, no, una determinada técnica analítica. El alcance que tienen la química analítica en general es en diversos sectores, ¿no? Uno podría simplemente entender en la parte en la que nos involucra, por ejemplo, lo que viene a ser el análisis de minerales, ¿no? Entonces eso lo podríamos entender aquí, ¿no? En la metalurgia, el procesamiento de minerales, saber, por ejemplo, la ley, ¿no? Que es el término que se utiliza, ¿no?, para expresar la concentración, ¿no?, de un analito en una determinada muestra. La importancia seguramente muchos de ustedes lo saben, ¿no? Por eso justamente que están interesados, ¿no?, en este integral. Sin embargo, esto va más allá, ¿no? O sea, la química analítica abarca muchas otras ciencias, ¿no? De repente alguien se podría pensar, ¿y qué tiene que ver, ¿no?, la ingeniería civil con el desarrollo de la química analítica? Bueno, finalmente, recuérdense ustedes, pues, ¿no?, que los materiales que se utilizan, como el cemento, tienen que pasar por un control de calidad. Y cuando hablamos de un control de calidad, significa que hay que hacer, pues, ¿no?, análisis químico, entre algunas otras pruebas que se realizan. Entonces, ahí la importancia, pues, ¿no?, de la química analítica. ¿Qué importancia tiene en la geología? Hoy en día en las ciencias ambientales, pues, ¿no? Es un papel protagónico, ¿no? Entonces, lo que viene en el futuro, ¿no? Tenemos que solucionar muchos problemas, y muchos de los problemas de contaminación ambiental, como el calentamiento global, tienen que ver, pues, ¿no?, con componentes que están en exceso en el medio ambiente, producto justamente, pues, ¿no?, de la, en este caso, pues, ¿no?, de no controlar, ¿no?, los límites, ¿no?, que se emiten, ¿no?, al medio ambiente de algunos componentes que son emisiones principalmente. Entonces, es bastante amplio, como ustedes pueden ver, pues, ¿no?, las aplicaciones que se le puede dar a la química analítica. Lo mismo, por ejemplo, la técnica que yo voy a utilizar para determinar cobre en un mineral, también, pues, ¿no?, con variantes, lógicamente, ¿no? Vamos a aplicar de repente, pues, ¿no?, la misma técnica, pero diferente procedimiento, para hacer de repente una determinación de cobre en una muestra de agua, pues, ¿no?, residual, ¿no? Entonces, los principios se mantienen, pero cambia en todo caso la metodología. Asimismo, también, hoy en día, pues, ¿no?, se habla que en la industria, ¿no?, en la industria, vamos nosotros a plantear de que los controles que se hacen, pues, ¿no?, es parte del proceso productivo para que éste finalmente tenga resultados, pues, ¿no?, óptimos. Desde la materia prima que ingresa, pues, ¿no?, a la planta, ¿no? En el caso de la industria de los minerales, pues, ¿no?, el control de calidad de los ácidos, ¿no?, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, ¿no?, de la cal, la caliza, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que pasar por laboratorio para nosotros, pues, ¿no?, dar el pase, ¿no?, y pueda ingresar para que pueda ser utilizado, cumpliendo lógicamente con todas las especificaciones que establece, ¿no?, la empresa. Pero también es importante hacer un control del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el área de reducción de tamaño, pues, ¿no?, está cumpliendo su objetivo, ¿no? ¿Cómo sabemos que la chancadora primaria, ¿no?, o el molino de bolas, pues, ¿no?, está siendo eficiente con la reducción de tamaño? Bueno, para eso entonces hay que hacer un muestreo, hay que hacer una prueba de granulometría,
Por lo tanto, entonces se convierte eso en parte de control del proceso. De igual manera, pues, ¿no? Hay la ley de los procesos de flotación en las diferentes etapas. Finalmente, pues, el producto acabado, pues, que puede ser un concentrado que se vende, pues, ¿no? Al extranjero, ¿no? O puede ser básicamente también, pues, el metal, ¿no? Ya refinado. Entonces, ahí también involucra, pues, el análisis químico, ¿no? Para poder nosotros ver si el producto cumple con todas las exigencias del mercado. Y también, pues, ¿no? El control de los efluentes, ¿no? Que es muy importante, pues, ¿no? Sobre todo en este rubro bastante, pues, complicado últimamente, pues, ¿no? Con la parte ambiental, ¿no? Y los aspectos que están bajo control, ¿no? De organismos nacionales y la propia población también, que exige, pues, ¿no? Un proceso, pues, ¿no? Que vaya acorde con el medio ambiente, ¿no? Importantísimo. Tema bastante controversial, pues, ¿no? Y que se puede superar, ¿no? Con el uso de buenos controles y buenos procesos. Asimismo, un poquito, pues, ¿no? A clasificar la química analítica se puede dar de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, ¿no? Cuando hablamos del análisis cualitativo, nos interesa, pues, qué está presente, ¿no? ¿Qué podemos nosotros identificar, ¿no? Hay presencia de un elemento, ¿no? Entonces, eso es parte del análisis cualitativo. En muchos casos, pues, no solamente se denota, pues, no, con presencia o ausencia, ¿no? Mientras que el análisis cuantitativo, pues, ¿no? De una vez que sabemos que existe la presencia de cobre, zinc, plomo, pues, ¿no? Oro o plata en una determinada muestra, por lo tanto, entonces procedemos a cuantificarlo, a saber, por ejemplo, cuánto es la concentración, ¿no? ¿Cuánto es la concentración? Y esta concentración se puede expresar de muchas maneras, pues, ¿no? Como todos entendemos, dentro del campo, pues, ¿no? De los minerales se utiliza bastante la ley, ¿no? Que es el porcentaje, por ejemplo, pues, ¿no? En masa, ¿no? La ley del mineral. Pero sin embargo, pues, ¿no? Desde el punto de vista químico podemos encontrar diferentes formas de expresar la concentración, ¿no? La molaridad, la normalidad, etcétera, etcétera. Ahora bien, también nosotros tenemos, pues, ¿no? Aquí algunos aspectos, como por ejemplo, según la técnica, podemos nosotros trabajar con una técnica clásica o una técnica instrumental. Y justamente, pues, nosotros en este módulo, en este integral, ¿no? Vamos a tocar 3 módulos, ¿no? Por ejemplo, el primer módulo está referido al análisis volumétrico. Entonces, el análisis volumétrico, ¿no? La volumetría está dentro de la técnica clásica, ¿no? Es decir, es difícil imaginarse, pues, ¿no? Un laboratorio si es que no aplica, pues, ¿no? La técnica volumétrica, ¿no? O sea, es fundamental, ¿no? Entonces vamos a poder hacer la determinación, pues, ¿no? De la ley de zinc, plomo, cobre, pues, ¿no? Mediante la técnica clásica. También vamos a aplicar, pues, la determinación de oro y plata mediante el método de fundición. Entonces, eso es un término, esa es una técnica gravimétrica, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces estaríamos dentro de una metodología clásica. Sin embargo, esta determinación, pues, ¿no? De oro y plata, dependiendo, lógicamente, pues, ¿no? De las cantidades que podemos encontrar, podría de repente no ser posible, ¿no? Determinar la ley finalmente, ¿no? Aplicando el método, pues, gravimétrico de oro y plata de fundición. Entonces tendríamos que pasar justamente a la técnica instrumental, que lo ve el segundo módulo, ¿no? Que, por ejemplo, en esta oportunidad tenemos, pues, ¿no? La espectroscopía de absorción atómica, ¿no? Que es una técnica bastante utilizada, bastante conocida en el campo, pues, ¿no? Del análisis químico, pues, ¿no? Que me permite entonces determinar, pues, concentraciones relativamente bajas, ¿no? Entonces, esa sería, por ejemplo, la forma de clasificar también, pues, ¿no? Según la técnica,
el análisis clásico y el análisis instrumental, ¿no? Entonces, lo vamos a abarcar en todo caso, bueno, dentro de este módulo, ¿ok? Y bueno, también podríamos clasificar, ¿no?, al análisis químico por la concentración, ¿no? La presencia de macrocomponentes, microcomponentes y a nivel de trazas. Y esto es bastante interesante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, podríamos un poquito, pues, ¿no?, explayarnos en lo siguiente, ¿no? Ya un poquito entrando a tallar en, según la concentración, podemos entonces acá más o menos dar una idea, ¿no?, de cómo se podría dividir, pues, ¿no?, de acuerdo a, a esta definición, ¿no?, de según la concentración o la proporción, porque cuando hablamos de concentración hablamos de una proporción entre, ¿no?, la cantidad de analito presente en una muestra respecto a la cantidad, pues, total, ¿no?, que yo estoy analizando. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede establecer estos tres espacios, ¿no?, divididos en base a porcentajes, ¿no? Por ejemplo, cuando la concentración supera el 1%, estamos hablando de que tenemos concentraciones a nivel macrocomponentes. Y aquí justamente calza, pues, ¿no?, las técnicas clásicas. Las técnicas clásicas, fíjense ustedes, ¿no? Aquí calza las técnicas de análisis clásicos. Es decir, la volumetría, la gravimetría, ¿no? Por decir las más importantes, ¿no? Clásico. Clásico. Luego, si tenemos concentraciones por debajo del 1%, entonces estaríamos hablando, pues, ¿no?, de las técnicas instrumentales, ¿no? Entonces acá tendría que entrar el análisis instrumental. Análisis instrumental. Ahí está. Esa sería entonces la manera en la cual podríamos tener una referencia. Ojo que esto es solamente para cuestiones, pues, de poder identificar qué técnica me conviene, ¿no? Y cuál sería la más recomendable. No significa que este 1% sea, pues, no, algo que tiene que aplicarse sí o sí, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Solamente es algo referencial, es una estadística, básicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estadísticamente, no estamos hablando de exactitud, pues, ¿no? Por lo tanto, aquí, pues, ¿no?, diríamos, ¿no?, si queremos relacionarlo al campo de los minerales, cuando nosotros, por ejemplo, nos piden allá la ley de un mineral de cabeza, ¿no? Un mineral de cabeza, ahí está. Por lo tanto, entonces estamos hablando, pues, ¿no?, de leyes relativamente bajas, ¿no? Entonces, un mineral de cabeza, vamos acá antes a resaltar, vamos a poner acá, un mineral entonces de cabeza, ¿no? Mineral de cabeza. ¿Cuánto más o menos estaríamos hablando de un mineral de cabeza? Bueno, podríamos estar hablando de repente de 0.5% en peso. Entonces, si yo tengo un mineral de cabeza, a mí me conviene, por lo tanto, pues, ¿no?, aplicar la técnica instrumental, ¿no? Entonces, porque está su concentración, la ley, está más o menos, ¿no?, dentro de las recomendaciones, ¿no?, menor a 1%. Entonces, me conviene aplicar la técnica instrumental y esa es la que ustedes van a desarrollar cuando lleven el segundo módulo. Pero, ¿qué pasa si es que de repente, pues, ¿no?, yo tengo un concentrado, ¿no? De repente ha pasado, pues, todo por el proceso de flotación, ¿no? Ahí está, un mineral sulfurado, pues, ¿no?, que ha sido flotado, por lo tanto, entonces, ha pasado por las diversas etapas, ¿no?, de flotación, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria. Por lo tanto, entonces, podríamos alcanzar una ley de aproximadamente 40% de un metal, digámoslo, 40% de cobre. Ahí está. Entonces, aquí definitivamente me conviene aplicar la técnica clásica, la volumétrica, que es la que se va a desarrollar en el primer módulo.
Entonces, de esa manera, pues, ¿no? Nosotros nos ubicamos, ¿no? ¿Qué técnica aplicar, ¿no? Dependiendo justamente de la ley, y esa es una de las formas en la que nosotros podemos hacer la determinación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, a ver, déjenme un ratito borrar acá mis anotaciones. Y aquí un poquito quiero mostrarles, pues, aprovechar justamente y mostrarles algunos ambientes en los que nosotros vamos a desarrollar tanto la técnica clásica como la técnica instrumental, ¿no? Entonces, de repente para los que conocen TechSoup, en algún momento han ido, pues, ¿no? A TechSoup, entonces vamos a mostrar, en todo caso me confirmas si es que se está viendo. Sí, profesor, sí se ve el video. Ok, entonces un poquito, pues, ¿no? Ahora en la virtualidad, por ejemplo, yo aprovechaba y les mostraba, ¿no? El ambiente, ¿no? Nosotros lo desarrollamos en el departamento de procesos químicos y metalúrgicos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos nuestros laboratorios, ¿no? Como ustedes lo están viendo, laboratorios bastante espaciosos, ¿no? Tienen 6 mesas de trabajo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, durante la pandemia hemos estado trabajando, ¿no? Claro, no al 100%, ¿no? Sino con el aforo correspondiente, por el espacio, por la amplitud que tienen los ambientes, pues, ¿no? Y por lo que también nosotros ya estábamos acostumbrados, ¿no? Al uso de los CPPs, ¿no? Entonces, estos son los ambientes en los que ustedes estarían trabajando, ¿no? Lo utilizamos generalmente para los cursos de análisis clásico, con todas las medidas de seguridad, el lavador de ojos, por ejemplo, pues, ¿no? Y la ducha de seguridad que tienen todos los laboratorios. Aquí se desarrollan prácticamente los dos módulos iniciales, ¿no? Las campanas extractoras, pues, ¿no? Para trabajar dos campanas extractoras, ¿no? Sistema de extracción para justamente, pues, ¿no? El tratamiento de los minerales, ¿no? Que es un tratamiento bastante arduo, las planchas de calentamiento que nosotros utilizamos, pues, ¿no? Bueno, con todas las medidas de seguridad, los extintores, los botiquines, ¿no? Los MSDS de los reactivos, ¿no? Correspondientes. También, pues, ¿no? Cada mesa de trabajo tiene todos sus materiales, pues, ¿no? Disponibles, ¿no? Probetas, pues, ¿no? Mecheros, pinzas, todos los materiales, pues, ¿no? Para que usted trabaje, pues, ¿no? Con toda comodidad, ¿no? Todo lo necesario, ¿no? De igual manera, pues, ¿no? Las líneas de gases, ¿no? De gas propano, aire y agua también, ¿no? Salida de emergencia que debe tener, pues, ¿no? Esto normalmente, este acceso no está libre, ¿no? Las líneas correspondientes con todas las medidas de seguridad, pues, ¿no? Y la amplitud que da, lógicamente, los laboratorios, ¿no? En nuestro campus de Santa Anita, ¿no? Entonces, todo eso, pues, ¿no? Con la finalidad de dar un buen servicio, ¿no? Y realizar un buen ensayo, ¿no? Parte de las buenas prácticas de laboratorio, entonces, implica tener los materiales apropiados, pues, ¿no? Ventilados, con todas las medidas de seguridad correspondientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, dentro del análisis cuantitativo es muy importante, pues, ¿no? Empezar con una buena balanza, ¿no? Entonces, una buena pesada, y ahí tenemos nuestras balanzas analíticas en una sala especial, porque todos sabemos, pues, ¿no? Que las balanzas tienen que estar aisladas, pues, ¿no? Del ruido, ¿no? Y de los flujos de aire. Acá tenemos nuestros patrones que también vamos a utilizar para poder estandarizar nuestros valorantes, ¿no? Y para poder justamente también preparar nuestros estándares, ¿no? Entonces, que son básicamente, pues, ¿no? Conservados en un ambiente, pues, ¿no? Bastante apropiado, libre de humedad. Esta es una zona en la que tenemos nuestros equipos de absorción molecular, ¿no? UV visible, por ejemplo, ¿no?
y tenemos nuestro cromatógrafo, y aquí a continuación, pues, ¿no? Tenemos el ambiente donde están los equipos de absorción atómica, ¿no? Que es donde ustedes van a utilizar en este segundo módulo, ¿no? Que vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, con la finalidad de que los estudiantes puedan, pues, ¿no? Practicar sobre todo, ¿no? O sea, tenemos 3 equipos de absorción atómica y esto nos permite entonces abarcar, ¿no? La mayor cantidad de ensayos posibles, pues, ¿no? Para que puedan justamente aprovechar al máximo, ¿no? Las instalaciones, ¿no? Y poner en práctica, pues, ¿no? Sobre todo poner en práctica todos los conceptos que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Todas las técnicas analíticas que nosotros estaríamos aplicando, ¿no? Asimismo, también no quiero dejar de lado, pues, ¿no? Así como les he mostrado, pues, ¿no? La parte de la parte de laboratorio químico de análisis, pues, ¿no? Eh, clásico de análisis instrumental. También, pues, ¿no? Voy a aprovechar y voy a mostrarles un poquito donde se desarrolla la parte de fundición, ¿no? Entonces, el trabajo en fundición también es importante, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Tenemos un horno eléctrico, una mufla eléctrica, ¿no? Y donde el estudiante, pues, ¿no? También, pues, ¿no? Debidamente protegido, trabaja, pues, ¿no? Con todas las medidas de seguridad. También tenemos un horno a petróleo, pues, ¿no? Que nos permite justamente realizar los procesos, ¿no? En la parte de fundición de plata y oro, ¿no? Que se necesitan altas temperaturas, más o menos, bueno, hasta 1200 grados, ¿no? Entonces se necesitan de ambos equipos, tanto la mufla eléctrica, que es la que ustedes están observando, y es en la que están viendo justamente, pues, ¿no? Estudiantes, ¿no? Que están trabajando, pues, ¿no? Y también tenemos en el horno de petróleo que tenemos para alcanzar altas temperaturas, pues, ¿no? En la primera etapa, pues, ¿no? De la fundición. Muy bien, entonces, todas estas características, pues, ¿no? Con la cual trabajan con todos los CPPs y con todas las medidas de seguridad, permiten un poco, pues, ¿no? Alcanzar las condiciones adecuadas, y eso es lo que hace justamente, pues, ¿no? Un poco, ¿no? La diferenciación, ¿no? En los cursos que nosotros ofrecemos, ¿no? Dejar en claro muy bien los fundamentos, pero sobre todo saber, ¿no? En qué momento de la parte experimental se aplican, porque es importante, por ejemplo, hacer un tratamiento, por qué usar ácido nítrico y ácido clorhídrico, por qué usan ácido perclórico, ¿no? Entonces, todos esos detalles nosotros lo vamos absolviendo durante el desarrollo del curso, cosa que cuando ya vamos a la parte experimental, entonces queda un poco más claro, ¿no? Y se entiende qué es lo que uno está desarrollando. Entonces, este es un poquito lo que queríamos mostrar, pues, ¿no? En esta sesión, pues, ¿no? Más que descubrir conocimientos, ¿no? Sobre todo compartirlos, ¿no? Y capacitarnos, ¿no? Para alcanzar justamente las competencias, pues, ¿no? Que exige hoy en día el mercado laboral. Muy bien, no sé, yo creo que hasta aquí por lo menos he querido, pues, ¿no? Transmitir, ¿no? Un poco lo que ofrece, pues, ¿no? Este curso. Entonces, no sé, habría que en todo caso ver, pues, ¿no? Cuáles son algunas de las características que de repente algunas personas, pues, ¿no? Podrían de repente, pues, ¿no? Consultar, algo que de repente desean saber respecto al curso. El temario normalmente lo tenemos en la página web, pero justamente, pues, ¿no? Eh, de repente hay algunas dudas por ahí, pues, ¿no? No sé, en todo caso, sería, pues, ¿no? Lo que Profesor Iván, profesor Aldo Gali pregunta, hola, quisiera saber si en el curso se realizan pruebas relacionadas al proceso ADR.
Profesor, tiene el micro apagado. Sí, ¿se me escucha? ¿Ahora sí? Sí, profesor, ahora sí. Ya, ok. En todo caso, me estabas preguntando respecto a las pruebas ADR, me dice, ¿no? Sí, dice, si en el curso se realizan pruebas relacionadas al proceso ADR. Básicamente lo que se va a hacer en el curso es sobre las técnicas analíticas, ¿no? Para la parte de volumetría, absorción atómica y fundición, ¿no? Específicamente cada una de esas pruebas. No sé si, o sea, en términos generales, ¿no? ¿Otra pregunta? No, profesor. Bueno, luego Cristian Uribe nos consulta sobre si tenemos cursos sobre técnicas cromatográficas, IPC, HPLC, pero esa información sí hay que derivarla, me parece, a cursos y programas. Claro, ahí está, por ejemplo, lo que pasa es que la técnica de cromatografía y HPLC no se aplica, pues, ¿no? Para minerales, ¿no? O sea, este programa está aplicado básicamente para minerales, ¿no? Nosotros sí tenemos cromatografía, pero no lo estamos ahorita ofreciendo como curso. Y Levin Arroyo igual pregunta si se usará HPLC, ¿no? Que guarda relación con la pregunta que acaba de responder. Sí, correcto, ¿no? O sea, la cromatografía de alta resolución líquida no es aplicable para minerales, ¿no? No sé si hay alguna otra inquietud, creo que... Rosy nos pregunta, en volumetría, ¿qué tipo de analitos se analizarán y si se puede en alimentos? Ok, bueno, en realidad la técnica analítica, por ejemplo, volumétrica, es aplicable para minerales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, porque el curso está orientado para eso, en realidad, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo, una volumetría, supongamos, de complejos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pues no, en principio uno podría aplicarlo también, pues no, para otro tipo de muestras, pero cada muestra tiene una metodología diferente, o sea, se puede determinar en alimentos, por ejemplo, pues no, sí se puede determinar en alimentos por acreción atómica, ¿no? Porque entendemos que, por ejemplo, el vino, ¿no? Tiene cobre, ¿no? Por el proceso de destilación, pero no lo aplicamos en este curso, sino enseñamos el fundamento, pero nuestro curso básicamente va a estar orientado a minerales, ¿no? Específicamente. Por ahí creo que veo otra pregunta, ¿no? Buenas Sí, noches. de Inés Nino, es referente a las clases presenciales. Todavía esa información la voy a brindar cuando haga la presentación de cursos y programas. Ahí les voy a indicar los horarios de las clases presenciales y cuándo van a iniciar, ¿no? Sí, Respecto a la correcto. duración y el costo también. Pero sería bueno recalcar, de repente como entró tarde, que el curso es semipresencial. ¿Eso qué implica? Que la teoría, por ejemplo, lo editamos en forma virtual, así como estamos ahorita, ¿no? Desarrollando, y que la parte del laboratorio, lógicamente, lo hacemos en el campus de Texu, ¿no? Santa Anita. Sí, correcto. No sé si sería todo, creo. Sí, profesor, bueno, ya no tenemos más consultas en el chat. Ok,
Entonces, no sé, quedan invitados y creo que ahí ustedes pueden seguir, ¿no? Profesor, entonces hago la presentación de cursos y programas para darles a los chicos un poquito más de información respecto al inicio, a la duración, a las clases presenciales y a las clases teóricas. Sí, 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 claro, claro, yo creo que sí, porque están preguntando bastante de eso, ¿no? Sí, a ver. ¿Me confirman, por favor, si puede ver la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Bien, chicos. Bueno, tal como les había comentado al inicio, este masterclass es acerca de fundamentos de química analítica del programa integral de análisis químico de minerales. Eh, Haciendo un resumen de lo que el ingeniero Iván ya explicó, este programa pues, va a brindar al participante la oportunidad de obtener la experiencia en los procesos de análisis de minerales, debido fundamentalmente que incluye el 50% de práctica en laboratorio, lo que permite verificar la relación de la teoría y la práctica. Incluso el profesor les ha mostrado un videito para que vean cómo es el laboratorio con el que contamos en TechSoup. Son 3 módulos que vamos a dictar en el programa integral, ¿ya? El primer módulo, que es de análisis químico por volumetría, es de 30 horas. El segundo módulo, que es de análisis de minerales por absorción atómica, es de 30 horas también. Y el último módulo de análisis de oro y plata de fundición es de 21 horas. En total, este programa integral te da 81 horas académicas, las cuales también salen en el certificado digital que se te entrega al finalizar el programa integral. Entonces, esto siempre va a dar un poco más de relevancia en el currículum vitae cuando ustedes quieran presentarse a algún puesto de trabajo, ¿no? Siempre se evalúa la parte de experiencia que tienen o de los cursos que han llevado. El inicio de este programa integral es el 22 de octubre y está finalizando el 17 de diciembre. La inversión ahora es de 2.990 o pueden pagarlo en 3 cuotas de 1.050. Sin embargo, por haber ingresado a este masterclass, les estamos dando un descuento especial, el cual es del 10%, donde estarían pagando al contado 2.691, y si en caso lo pagan en cuotas, estarían pagando 3 cuotas de 945. ¿Cómo los vamos a identificar? Porque el día de mañana les vamos a enviar un mensaje indicando de que ustedes han ingresado al Masterclass y que tienen este descuento exclusivo. Bien, al finalizar la presentación igual les voy a dar el número de la asesora, que es Jocelyn Romaní, para que ustedes también puedan ponerse en contacto con ella si ya gustan ir separando las vacantes, porque las vacantes para estos cursos, principalmente cuando son presenciales o semipresenciales, son vacantes limitadas, ¿ya? Hay un aforo que debemos de respetar. Ahora, este es el correo de la asesora, como les comentaba, es Jocelyn Romaní. Si gustan pueden tomar nota del correo y del número de RPM para que puedan ponerse en contacto con ella. Les vuelvo a resaltar que el día de mañana ella también se va a poner en contacto con ustedes, seguramente por WhatsApp o por correo. Bien, ahora, respecto al tema de las horas presenciales y de las horas virtuales, denme un momento, por favor. Bien, respecto al tema de las horas presenciales y virtuales, para el primer módulo, que es de análisis químico por volumetría, tenemos los horarios que son de los sábados y domingos. Los sábados que son de 1 de la tarde a 6 p.m. y los domingos que son de 8:50 de la mañana a 1:50 de la tarde. Los laboratorios, el horario de laboratorio para este primer módulo es el sábado 29 de octubre y el sábado 5 de noviembre. Para el segundo módulo, que es análisis de minerales por absorción atómica, que está iniciando el 6 de noviembre hasta el 26 de noviembre, la teoría virtual van a ser los domingos de 8 de la mañana a 11:20, y el laboratorio va a ser los sábados de 3:30 a 8:30 de la noche, igual en el campus de Santa Anita. Para el último módulo, que es análisis de oro y plata por fundición, inicia el 3 de diciembre y termina el 17 de diciembre, y son los sábados de 1 de la tarde a 6:50. El primer sábado es teoría y los siguientes sábados, que son 2, sí son en laboratorio.
Bien, en total, como les comentaba, son 81 horas académicas que tiene este programa integral. No sé si hasta ahí tal vez tienen alguna duda. Bien, chicos, creo que en este momento no hay dudas, pero profesor, veo que hay una pregunta más de Leslie Sarabia. Dice, buenas noches, ¿cuándo usar AA, ICPO o ICPMS? Hey, ¿qué tal, Leslie? Por ahí también hablaba Nelson del FIAS, ¿no? En realidad la técnica de acción atómica es una técnica bastante simple, pero sin embargo tiene bastante aplicación. Sí se va a usar el FIAS, ¿no? Para análisis de mercurio, ¿no? Sobre todo. Y en cuanto a Leslie, ¿cuándo usar FIAS o ISP óptico o ISP masas? Eso va a depender de uno, de la concentración y otro, de la cantidad de elementos que desees determinar, ¿no? En el caso de absorción atómica, la determinación se hace en forma selectiva, ¿no? Elemento por elemento, aunque hoy en día también hay lámparas que tienen hasta 5 elementos que pueden ser determinados al mismo tiempo. ISP, tanto el óptico como el de masa, sí puede hacer un barrido de 7 elementos, por ejemplo, en una sola corrida, ¿no? Claro que el ISP óptico no tiene tanta sensibilidad, por ejemplo, como absorción atómica unido a un FIAS o a un hornografito, ¿no? En cambio, ISP más así, ¿no? Digamos que esa técnica tiene mucho mayor sensibilidad, puede medir hasta PPT, ¿no? Partes por trillón, ¿no? Bueno, espero haber absorbido sus inquietudes. Profesor, hay un asistente que, bueno, no tiene nombre aquí, pero nos indica, ¿hay que tener alguna base para entrar al curso? Ya, esa es una muy buena pregunta. Miren, justo hay una integral que acaba de... No, está en pleno proceso, ¿no? Está en pleno proceso. Y se inscribió un participante que, digámoslo así, no tenía una carrera profesional, sino que trabajaba en fundición. Entonces, ¿y por qué se metió a este curso? Porque quería, lógicamente, pues, ¿no? Validar todo lo que él ha aprendido empíricamente, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, y si bien es cierto, pues, no tiene los conceptos fundamentales, ¿no? Bastante claros y tratamos nosotros que en el curso queden claros, pero sin embargo no ha tenido problemas para poder desarrollar, ¿no? Entonces, las personas que de repente no tienen una formación profesional, pero sin embargo están en el rubro, entonces tienen bastante experiencia. Lo que les falta justamente son los conceptos que aquí los puede alcanzar. Entonces espero que eso haya respondido un poco, ¿no? Tu pregunta. Bien, luego hay otra pregunta de David Rojas que nos comenta, bueno, nos consulta si hay bolsa de trabajo para los que se inscriban en este curso. David, para este curso no hay, o sea, para los programas integrales no contamos con bolsa de trabajo. Sin embargo, como les comentaba hace un momento, el tener el certificado digital donde te indica cuántas horas has llevado el curso te da mayor peso en tu currículum porque denota una experiencia que ya tienes, ¿no? Profesor, no hay más preguntas. No sé si usted tiene algo que acotar. Bueno, no, simplemente agradecerles, pues, ¿no? Su participación, ¿no? Y bueno, en todo caso esperamos aclarar las dudas en qué consiste sobre todo este curso, ¿no? Que seguramente muchos estaban esperando ello, ¿no? Y muchas gracias en todo caso. Gracias a todos por participar, chicos. Que tengan buena noche.